Hola, hola y muchísimas gracias por acompañarme en este video, durante el cual voy a estar compartiéndoles una manera, digamos, simple para restaurar y tapizar estas típicas sillas de madera que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Como muchos saben, este tipo de sillas no se les retira el asiento, tienen estos diseños de palitos en el centro, los cuales van a parecer un poquito difíciles para colocar relleno, pero van a notar que esto es lo más simple del mundo. Así es que si están interesados en conocer este proceso, los invito a que me acompañen durante todo este video. Tal como mostré en el inicio, estas van a ser las sillas que yo voy a estar ocupando para este proyecto. Para los que les interesa tener contexto, estas sillas se las regalaron a mi esposo. Y como él sabe que yo siempre vivo inventando mis cosas, pues las aceptó, me las trajo y claro, yo debía sacarles provecho. Pero como yo tenía sillas en el comedor, no quería cambiarlas, lo que pensé hacer con ellas fue tapizarles el asiento y ocuparlas en mi salón, visto que allí sí me faltaba mobiliario. De estas sillas eran 4, lamentablemente solamente servían 3, o más bien 2,5, porque a una de ellas tuve que quitar las patas o cambiárselas por otras, pero ese proceso lo vamos a ver en el próximo video. En este, como ya dije, nos vamos a concentrar en lo que es pintarlas y tapizarles el asiento. Antes que nada, lo primero es limpiarlas muy bien, retirarle cualquier tipo de impurezas que pueda tener. Estas sillas tenían muchísima grasa, lo que me da a pensar que la usaban en la cocina. Así que con un pañito y un poco de alcohol, limpié toda la superficie. Ya que la limpié, pues con una lija me puse a tallar y lijar la mayor cantidad de pintura que me fue posible. Y lo digo de esta manera porque, como los que me siguen saben, yo antes vivía en un departamento el cual tenía buena iluminación pero poca ventilación, y ustedes saben que cuando uno empieza a lijar se levanta el polvillo de la pintura y el mismo acerrín de la madera, que no es nada beneficiario para la salud. Si es que por eso simplemente le hice un fuá por arribita, pero ustedes, si tienen un espacio más abierto y tienen el tiempo y el deseo, lijen bien toda la superficie para que les quede más prolijo y bonito este trabajo. Una vez que lijé lo que pude, nuevamente vuelvo a limpiar con un pañito para retirar cualquier partícula que brotó de la pintura o de la madera. En este paso, como les acabé de decir, ya yo había lijado parcialmente la madera y lo siguiente era pues proceder a pintarla. Vuelvo y repito, la razón por la que yo la dejé así a medio lijar es porque el espacio donde estaba trabajando no tenía la ventilación adecuada. Entonces, a razón de esto, lo que hice fue ayudarme ocupando una pintura base o primer. Así que en ese caso lo que hice fue ocupar esta pintura tipo tiza en acabado mate. Esta lo que hizo fue ayudarme a que la pintura final se adheriera mejor a la superficie de la silla. Entonces comencé pintando la parte de las patas porque sentía que era lo más difícil y lo más incómodo de pintar, y más o menos lo fue. Y para no cansarme más, para trabajar más cómoda, pues le di la vuelta y con brocha en mano pues inicié a aplicar la primera capa de esta pintura. Bueno, más bien pinté toda la silla con esa pintura. Luego de haber aplicado la pintura base y de que esta ya había curado, el siguiente paso fue pintarlas con el color final, que fue en tono negro. La pintura final que utilicé para pintar esa silla fue esta en aerosol, pero en lugar de iniciar a pintar de arriba hacia abajo y tal, como hice con la primera, lo que hice fue pintar la parte de arriba de la silla, ya que tenía solo un frasco de pintura y 2 sillas y no me quería quedar a medio talle. También ocupé este pedazo de cartón, el cual lo coloqué en la parte trasera de la silla. Según iba pintando, este me ayudó a tratar de proteger la superficie, así entre comillas. Bueno, sí me sirvió, ya que pinté y no hice cochinero. Por favor, un paréntesis: cuando ustedes usen pintura en aerosol, háganlo en un lugar que tenga la ventilación adecuada,
no se confíen. Yo en ese momento me confié de la pintura y aún usando mascarilla especial para pintura, señores, yo duré una semana escupiendo pintura. Tengan mucho cuidado cuando usen este tipo de elementos porque esos vapores, si no tienen por dónde escaparse, se adhieren a nosotros, los inhalamos, los tragamos, lo que sea, y es bastante dañino para la salud. Aquí les estoy mostrando cómo iban quedando las sillas. Miren la gran diferencia entre una y la otra. A mí ya me iba gustando el resultado. Y tal como lo sospechaba en ese punto, me quedé a medias con la pintura en aerosol negra. La suerte fue que se me ocurrió pintar la parte de arriba de la silla y hasta me gustó cómo quedó. La parte de arriba negra y la otra así en gris. Señores, yo dije, bueno, la voy a dejar así mientras tanto, mientras vuelvo a conseguir la pintura. ¿Qué ustedes creen? Año 2021 y todavía las sillas siguen con esos dos tonos de pintura. Pero bueno, lo que nos interesa es saber que para completar el tema de la pintura, lógicamente debemos aplicar un barniz para poder protegerla y que nuestro trabajo no haya sido en vano. Luciendo las sillas de esta manera. Antes de iniciar con el asiento o el tapizado del asiento, lo que hice fue sacar un patrón del mismo para tenerlo de referencia. Para hacer este patrón simplemente uní con cinta 4 hojas de papel. Estas las coloqué sobre la parte del asiento y con una tijera fui recortando toda la forma del asiento de la silla, incluyendo esa parte de allá de atrás. De esta manera fue como quedó ese patrón y ese fue el que utilicé de referencia para poder cortar el acolchado y la tela. Los materiales que yo ocupé para tapizar estas sillas fueron los siguientes: un par de cojines de colcha espuma de 1 pulgada de grosor, tela de algodón, una grapadora de tapicería, por supuesto con sus respectivas grapas, una tijera, un martillo, un alicate y varios elementos de punta plana en caso de que tuviera que retirar alguna grapa que quedara mal puesta. Tal como dije, como acolchado yo había comprado este paquete que trae 4 cojines, pero resulta que estos salieron muchísimo más pequeños, es decir, menos anchos que la forma y tamaño del asiento de la silla. Como pueden notar, este es el patrón que saqué anteriormente de la forma de la silla. Si lo coloco debajo del cojín, van a notar que le falta espacio. Así que lo que hice fue usar otro de los acolchados para poder lograr el ancho que ameritaba. Y ya para poder darle altura o grosor y soporte a esa unión que iba a hacer, ocupé un poco de esta colcha espuma que, como puedes notar, es mucho más grande. Esta colcha espuma me había sobrado del proyecto del sofá, el cual, claro está, pueden ver en el canal si les apetece. Entonces, como yo iba a tapizar 2 sillas, lo que hice con la colcha espuma más grande fue dividirla en la mitad para de esta manera pues poder sacar relleno para las 2 sillas. Y luego de haberlas separado me aseguré de que el tamaño que había cortado me daba, o sea, me va a alcanzar para poder tapizar ambas sillas. Y una vez que confirmé esto, pues reservé ese acolchado y comencé a trabajar con los cojines, o sea, con la unión de los cojines que les mencioné anteriormente. Para poder sacar el cojín de relleno del asiento, lo que hice fue tomar 2 de los cojines más pequeños de estos que vemos en la pantalla. Sobre uno de ellos lo que hice fue colocar el patrón de papel y el otro lo coloqué en una esquina de un lado, corté la cantidad que necesitaba. Luego lo coloqué del otro lado y corté la cantidad que necesitaba. Y esto lo uní con pegamento a el cojín del centro. Luego, usando de referencia el patrón de papel del asiento de la silla, pues recorté dándole la forma. Aquí, como ven, ya tenía el cojín de relleno con el diseño ya cortado. Así que puse el más grande sobre él. Y este lo ubiqué en el asiento de la silla de esta manera que vemos ahora mismito en la pantalla.
Para cortar la tela, lo primero que hice fue extenderla sobre el suelo, tratando de que esta no quedara con ningún tipo de arrugas. Sobre ella coloqué el patrón de papel del diseño de la silla, y esto solo como referencia, eso era para saber dónde debía cortar, ya que de esta debemos dejar varias pulgadas tanto en el frente, para la parte trasera y los laterales. De esta manera, para el momento de estar grapando va a ser más fácil estirarlo. Entonces, el diseño de la tela o la dirección del diseño de la tela era esta, así que lo que hice fue cortarla de manera que este diseño no perdiera la forma. Señores, ojo con este paso. La tela no la vamos a cortar del mismo tamaño y forma del patrón, tal como hicimos con el relleno que irá en el centro. Este simplemente nos va a servir como referencia para poder saber cuántas pulgadas de más vamos a dejar por cada lado de la tela. Entonces, una vez de haber cortado la tela, la llevé al asiento de la silla para poder iniciar con el tapizado. Entonces lo que hice fue colocar la tela sobre el acolchado y comenzar a darle forma. Como ven, dejando un margen de tela suficiente, nos será más fácil poder estirarla y darle la forma deseada más fácilmente. Ahora, para poder sacar los cortes de los espacios de la parte trasera, que es lo que nos interesa, lo que hice fue estirar la tela, así como ven, enderezándola para que el diseño quede lo más derecho posible. Y luego, con ayuda de una tijera, fui poco a poco cortando las puntas de la parte trasera con mucho cuidado de no cortar de más para no echar a perder la tela. Entonces muy cuidadosamente fui abriendo algunas muescas de la tela, las cuales debemos ir entrando en sus respectivos espacios para de esta manera poder saber siempre dónde debemos cortar, por dónde no debemos cortar y qué cantidad de tela debemos cortar. Ya que tenía listo la tela y el acolchado, asegurándome de que el diseño de la tela esté lo más derecho posible, tomé mi grapadora y lo siguiente fue iniciar a grapar. Yo comencé por la parte de adelante y luego ya por la parte de atrás. Cuando estén haciendo esto, recuerden siempre ir estirando bien su tela para evitar que ésta quede con cualquier pliegue o arruga. Y tapizar es súper sencillo, simplemente es acomodar, estirar bien la tela y grapar todo muy bien, tratando de que nada quede arrugado, ni nos quede el diseño chueco, ni nada por el estilo. Como ven, me tocó darle la vuelta a la silla para que ustedes logren apreciar mejor el engrapado paso a paso y de paso yo pues trabajar más cómoda. Y fue bueno que lo hice porque, como ven, en la posición que estaba antes casi no se notaba nada. Y la guía para tapizar es la siguiente: primero la parte delantera, luego la de fondo o la parte trasera y por último los laterales. Siempre estirando bien la tela y enderezando de ser necesario. Para rapar la zona trasera, la más peligrosa según el tipo de tela que estemos utilizando, ojo con esto. Primero nos vamos a asegurar de que las muescas estén cada una en su lugar. Vamos a estirar la tela con mucho cuidado y luego las iremos grapando. Miren, yo voy a serles muy sincera. Yo terminé de grapar
esta parte del asiento fuera de cámara porque me estresé bastante, ya que la tela de algodón, o al menos ese tipo de tela en específico que yo utilicé, resultó muy difícil para este proyecto, porque al haberle hecho las muescas y estirarla, la tela terminaba quebrándose. Así que les recomiendo ocupar una tela que sea más fuerte cuando hagan esto, o en caso de que utilicen una tela así de algodón no tan gruesa como hice yo, ese paso que vamos a hacer a continuación nos va a venir perfecto para poder completar este proyecto y que ese pequeño error que quizás hayamos cometido con la tela pase totalmente desapercibido. Así que para cubrir esas partes medio calvas, lo que hice fue ocupar o hacer un par de cubrefaldas hechos con la misma tela sobrante. Para hacer dichos cubrefaldas, lo que hice fue tomar un retazo de tela, esta la extendí en el suelo y corté tiras largas de más o menos 4 a 6 pulgadas de ancho, algo así. Y con el silicón fui haciendo bordes a ambos lados. No se preocupen por los bordes de las demás esquinas, ya que eso no se van a ver. Luego de haberle hecho los bordes a los lados, la doblé a la mitad de esta forma y de igual manera pues volví a unirla con silicón. Y es algo así que deberá quedarles. Entonces, lo que hice con este retazo fue introducirlos con la parte que tiene el silicón, la parte de los bordes hacia abajo, por esta parte de la silla. Lo acomodé de manera que me cubriera lo que no quería que se viera. Y primero estiré un lado y grapé, y luego le estiré el otro y grapé. Y esto mismo lo hice con todos los huecos, agujeritos de la silla. Y ya finalmente lo que resta es hacerle el cubrefaldas del fondo. Esto es totalmente opcional, simplemente si ustedes quieren que su trabajo quede más limpio y bien hecho. Yo lo que hice fue reciclar esta funda para almohadas o esta tela de funda para almohadas. A esta ya en ese punto le había hecho un corte en la muesca o la zona donde van introducidas las patas. Y lo que hice con ella fue simplemente colocarla sobre el fondo de la silla. Ir haciéndole un doblez en todos los bordes, tratando de que no sobresaliera por la parte de las sillas, por el borde. Y los fui grapando. Y luego de haber hecho todos esos pasos que les he mencionado, voy a mostrarles finalmente de qué manera quedaron estas preciosas sillas, una vez tapizadas y restauradas. Y eso fue todo por este video. Miren qué fácil fue tapizar estas sillas. Quizás para algunos resulta un poco difícil saber o pensar que no se pueden tapizar este tipo de sillas porque no se les quita el asiento o porque tiene este diseño con todos esos palitos que resulta ser incómodo. Pero no, señores, para mí lo único un poquito complicado fue la parte de atrás, simplemente porque el tipo de tela que yo utilicé era demasiado fino y esta terminaba quebrándose al momento de yo haberle hecho las muescas y estirarlas. Pero nada que un par de cubrefaldas no pudo resolver. Así que déjenme saber sus opiniones sobre este proyecto en los comentarios. Si llegan a hacerla, por favor,
siéntanse con toda la libertad de compartir sus fotos con todos nosotros, ya sea por Instagram, Facebook o cualquier red social que ustedes quieran y que yo tenga. Y si no saben cómo enviar sus fotos, simplemente etiquétenme con esos nombres que aparecen ahora mismo en la pantalla y yo con muchísimo gusto iré a conocer sus proyectos. Y si me dan permiso, pues también los voy a compartir. Así que hasta este punto solamente me resta agradecerles por haberme acompañado hasta el final y decirles que tengo la esperanza de volver a encontrarnos en la próxima. ¡Adiós!